Introducción. Esta es una tesis no oficial y experimental. Todo lo que se presenta aquí está basado en una investigación exhaustiva y en un análisis crítico sobre lo que se conoce como la élite. Inicio esta investigación el 25 de marzo de 2026, con el objetivo de registrar la relatividad de los conceptos ambiguos que señalamos como élite. En una época marcada por la tensión social, mediática y cultural, vivimos en un momento histórico donde el ocultismo oscuro ha sido constantemente relacionado con figuras de poder, especialmente a través de los medios de comunicación. Sin embargo, surge una pregunta inevitable: ¿somos realmente observadores de estas narrativas? ¿O también cómplices en su construcción y difusión? Esta tesis plantea una reflexión central. Todo es relativo, dependiendo de las múltiples realidades que cada individuo percibe. Tema 1. Símbolo y significado de Saturno. El simbolismo de Saturno ha cobrado relevancia en la cultura digital contemporánea, especialmente en plataformas como Reddit, blogs, TikTok y otros espacios de difusión masiva. A partir de la recopilación de diversas fuentes, Saturno es comúnmente asociado con conceptos como el control, la restricción, el tiempo y la dominación. Dentro de estas interpretaciones, destaca la presencia del llamado cubo negro, vinculado al hexágono ubicado en el polo norte del planeta. En múltiples narrativas, este símbolo representa la limitación, la estructura y la idea de una prisión invisible que rige la realidad. Desde una perspectiva mitológica, Saturno también es relacionado con la figura de Cronos, conocido por devorar a sus hijos. Esta imagen ha sido interpretada como una representación del tiempo que consume todo lo que existe, reforzando su asociación con conceptos considerados negativos como la muerte, el control y la destrucción. No obstante, el simbolismo de Saturno no es únicamente oscuro. También posee una dimensión positiva, donde se le atribuyen cualidades como la disciplina, el orden, la madurez y el aprendizaje. En este sentido, Saturno se presenta como una dualidad, una fuerza que limita, pero que también estructura y enseña. A partir de este punto surge una pregunta clave: ¿qué relación tiene este simbolismo con lo que denominamos la élite? En el contexto mediático, esta conexión aparece principalmente a través de teorías que vinculan a figuras públicas, especialmente artistas y celebridades, con símbolos, estéticas o narrativas asociadas a Saturno. Estas interpretaciones han dado lugar a múltiples teorías conspirativas que circulan ampliamente en Internet, donde el uso de ciertos elementos visuales o temáticos es considerado como evidencia de pertenencia a estructuras de poder ocultas. Las entrevistas presentadas en esta tesis no buscan confirmar la existencia de una élite oculta, sino analizar las percepciones y narrativas que existen dentro de ciertos entornos sociales. Entrevista 1. Participante anónimo, sector artístico. Antes de comenzar, se le explicó a la participante el carácter no oficial de esta investigación y se le ofreció la opción de permanecer en anonimato. Preguntas: ¿te sentirías cómoda hablando sobre el concepto de élite y por qué? ¿Ser actriz ha sido un objetivo personal desde el inicio de tu carrera? ¿Has escuchado sobre el simbolismo de Saturno, tanto desde una perspectiva histórica como conspirativa? ¿Qué opinas sobre la relación que algunas personas establecen entre figuras públicas y símbolos asociados al poder oculto? ¿Prefieres mantener tu identidad en anonimato dentro de esta investigación? ¿Estarías dispuesta a recomendar a otros artistas para participar en este ejercicio? Respuestas recolectadas. Persona 1. ¿Te sentirías cómoda hablando sobre el concepto de élite y por qué? Sí. Siento que en la actualidad la élite de la industria cinematográfica está desmoronándose. Sobre todo por la producción masiva independiente. El streaming le robó protagonismo a Hollywood. ¿Ser actriz ha sido un objetivo personal desde el inicio de tu carrera? Sí. Desde pequeña supe que quería ser actriz y desde los 11 empecé a prepararme. ¿Has escuchado sobre el simbolismo de Saturno, tanto desde una perspectiva histórica como conspirativa? Honestamente no he escuchado nada sobre este simbolismo, así que prefiero no opinar. ¿Qué opinas sobre la relación que algunas personas establecen entre figuras públicas y símbolos asociados al poder oculto? Es bastante obvio que hay figuras públicas de élite y entre ellos tienen lenguajes y señas secretas para comunicarse. ¿Prefieres mantener tu identidad en anonimato dentro de esta investigación? Sí, preferiblemente. ¿Estarías dispuesta a recomendar a otros artistas para participar en este ejercicio? La verdad no. Este tema es muy controversial y si recomiendo la entrevista a algún conocido, tal vez se molesten. Persona 2.1. Podría definir el concepto de élite como un grupo reducido de personas que destacan dentro de una sociedad o ámbito específico, ya sea por su poder, riqueza, conocimiento, habilidades o influencia. No por ser mejores, pero sí por tener ventajas o privilegios que no todos tienen. 2. Es uno de ellos, al igual que cantar. Me considero más cantante que actor. 3. En Roma, Saturno era el dios de la agricultura, la cosecha y el tiempo. Su equivalente Cronos tenía un lado más turbio en el que devoraba a sus hijos. Por ende, tocando el segundo punto de esta pregunta,
Podría pensar que como se reflejaba en sus fiestas, las Saturnalias los amos tomaban el lugar de los esclavos y viceversa para recordar que ninguna jerarquía es permanente. Siento que actualmente se la asocia con el ojo que todo lo ve, la élite que lo domina todo y el encierro de conciencia actual. 4. No me consta que muchas relaciones que se hacen en redes sociales sean reales y sé que mucho queda en teorías conspirativas y ruido. Siento que si hubiese un poder arriba del poder no sería o. No es tan cínico y evidente como parece en redes. No creo que sea conveniente para esos poderes ser tan evidentes como para atreverse a lanzar símbolos durante conciertos o eventos masivos. No tiene utilidad alguna eso a mi parecer. 5. Preferiría el anonimato. 6. Claro, podría decirles que se contacten contigo. Tema 1.0. El cine como construcción simbólica del origen y destino humano. 1.1 Introducción al análisis cinematográfico. En este apartado se analiza el cine como una herramienta narrativa que no solo entretiene, sino que también construye significados sobre la existencia humana. A través de imágenes, historias y personajes, las producciones cinematográficas transmiten ideas relacionadas con el origen, la evolución y el destino de la humanidad. El cine contemporáneo ha desarrollado una tendencia a incorporar elementos científicos, filosóficos y emocionales que permiten al espectador reflexionar sobre su propia realidad. 1.2 El cine como reflejo de la vida, la muerte y el tiempo. Las narrativas cinematográficas suelen abordar temas universales como la inevitabilidad de la muerte, el paso del tiempo, el envejecimiento, la continuidad de la vida. Películas como Interstellar muestran cómo el tiempo puede percibirse de manera distinta, mientras que otras producciones exploran la fragilidad de la existencia humana. En este sentido, el cine actúa como un espejo de las preocupaciones humanas más profundas. 1.3 La maternidad y la creación de vida en el cine. Uno de los elementos más recurrentes es la figura de la maternidad, entendida no solo como un proceso biológico, sino también emocional y simbólico. Películas como Moter presentan la creación de vida como un acto complejo que involucra sacrificio, transformación y continuidad. Este tipo de narrativas refuerzan la idea de que la vida humana no es un evento aislado, sino parte de una cadena generacional. 1.4 Representaciones de la evolución humana. El cine también ha explorado el pasado de la humanidad mediante referencias a conceptos como la evolución humana. La inclusión de figuras como los neandertales o los primeros humanos no siempre busca precisión científica, sino generar una reflexión sobre el origen de la conciencia, el desarrollo de la inteligencia, la transición entre especies. Estas representaciones funcionan como símbolos del inicio de la humanidad. 1.5 Narrativas del futuro, colonización y continuidad de la vida. El cine de ciencia ficción plantea escenarios donde la humanidad busca sobrevivir más allá de su planeta de origen. En obras como Interstellar, se presenta la posibilidad de colonizar otros mundos como una extensión natural de la evolución humana. Este tipo de narrativas abre cuestionamientos como: ¿es la humanidad responsable de preservar la vida en el universo? ¿Puede el ser humano convertirse en creador de nuevas formas de vida? 1.6 Interpretación simbólica del origen humano. Desde una perspectiva interpretativa, algunas narrativas pueden sugerir la posibilidad de que la vida haya sido influenciada o iniciada por entidades similares al ser humano. No se plantea como una afirmación científica, sino como una construcción simbólica que refleja la necesidad humana de comprender su origen a partir de referencias conocidas. 1.7 El mensaje implícito. La búsqueda de sentido. Más allá de la historia explícita, muchas películas transmiten un mensaje implícito. La vida es inevitable, la muerte es inevitable, la creación de nuevas generaciones es constante. Estas ideas no siempre se presentan de forma directa, pero forman parte del trasfondo narrativo que conecta con el espectador. 1.8 Conclusión del tema. El cine no solo representa historias, sino que también construye significados sobre la existencia humana. A través de sus narrativas, se pueden identificar patrones que reflejan la necesidad del ser humano de entender su origen, su propósito, su destino. En este sentido, el cine funciona como un espacio donde convergen la imaginación, la experiencia humana y la búsqueda constante de sentido. Tema 1.0.0 La realidad de las marcas, evasión de lo controversial. 1.1.1 Introducción. La marca como identidad y límite. En el contexto contemporáneo, las marcas han dejado de ser únicamente entidades comerciales para convertirse en identidades públicas. Empresas y figuras mediáticas no solo venden productos, sino también valores, posturas, narrativas. Sin embargo, esta visibilidad implica una constante: la necesidad de evitar lo controversial. 1.2.2 ¿Por qué se evita lo controversial? No es casualidad. Las marcas operan bajo una lógica clara: proteger su imagen, mantener consumidores, evitar pérdidas económicas. Esto genera un fenómeno documentado por organizaciones como Greenpeace y World Wide Fund for Nature, empresas que comunican compromiso ambiental mientras continúan prácticas dañinas. Esto se conoce como
Grenuasi 1.3.3 Casos reales. Industria tecnológica. Empresas vinculadas a dispositivos electrónicos han sido señaladas por uso de minerales extraídos en condiciones precarias, trabajo infantil en cadenas de suministro. Regiones como la República Democrática del Congo concentran gran parte de la extracción de cobalto, donde se han documentado condiciones peligrosas. Participación de menores en minería. Fuentes: Amnesty International, UNICEF. Industria alimentaria. Caso café. El café, uno de los productos más consumidos del mundo, tiene casos documentados de explotación animal. Ejemplo: Kopi Luwak, café producido a partir de heces de la civeta, animales mantenidos en cautiverio, alimentados de forma forzada. Investigaciones de World Animal Protection han señalado condiciones de estrés extremo, impacto en biodiversidad, industria alimentaria y biodiversidad, sobreexplotación de especies, deforestación para producción, extinción progresiva de hábitats, moda y animales. El lado invisible. La industria de la moda conecta directamente con el daño ambiental. Impacto: deforestación para cuero, uso intensivo de agua, contaminación química, consecuencia, extinción de especies, destrucción de ecosistemas completos. Fuentes: Food and Agriculture Organization, United Nations. Datos científicos. Casos reales, datos, consecuencias y resultados. 1. Amazonas. Deforestación masiva. Datos: ha perdido 17% de su extensión en 50 años. Se han perdido más de 500,000 especies. Hasta 13,000 especies al año desaparecen. Causa: 80% vinculado a ganadería y agricultura. Consecuencia: ecosistemas colapsando. Emisión masiva de CO2, 1.5 mil millones de toneladas año. Resultado: movimientos globales. Visibilidad, pero la deforestación continúa. 2. Delta del Níger. Petróleo y destrucción. Datos: entre 9 y 13 millones de barriles derramados. Más de 7,000 derrames registrados. Consecuencia: 5-10% de manglares destruidos. Agua contaminada. Riesgo cancerígeno. Resultado: denuncias internacionales. Regulación débil. Problema persiste. 3. Golfo de México. Desastre industrial. Datos: derrame de 5 millones de barriles de petróleo. Daños por 17.2 mil millones de dólares. Consecuencia: fauna cubierta de petróleo. Pesca colapsada. Resultado: regulaciones temporales, muchas eliminadas después. 4. Incendios en el Amazonas. 2019-2020. Datos: más de 80,000 incendios. 3 millones de hectáreas quemadas. Consecuencia: muerte masiva de fauna. Destrucción de hábitats. 5. Crisis global. Datos: 25% de especies marinas en riesgo. 50% de bosques tropicales degradados. 6. Ecuador y Perú. Contaminación petrolera. Datos: 400 millones de barriles de desechos tóxicos en Amazonía. 9.000 millones de barriles de agua contaminada. Consecuencia: enfermedades. Daño reproductivo en comunidades. 7. Industria ganadera y moda. Cuero. Datos: responsable de hasta 80% de deforestación amazónica. Consecuencia: extinción local de especies. Destrucción de hábitats. 8. Muerte masiva de animales por hábitat. Datos: 50 millones de animales mueren al año por deforestación en Australia. 9. Contaminación global. Datos: aire contaminado reduce la vida en 2 años promedio. 10. Océanos y plástico. Datos: 109 millones de toneladas de plástico acumuladas en agua. Movimientos ambientales. ¿Qué han logrado? Lo que lograron. Visibilización global, presión política, regulaciones temporales. Lo que no han logrado. Frenar consumo masivo, detener industrias clave, cambiar el sistema económico. Contradicción central: el sistema permite protestar, pero no cambiar lo que lo sostiene. Los datos muestran una realidad clara. La destrucción ambiental es masiva, está documentada, sigue ocurriendo. Los movimientos ambientales existen, pero operan dentro del mismo sistema que intentan cambiar. No estamos frente a una falta de información, sino frente a una falta de cambio. 1.4.4 El punto crítico: la marca como filtro moral. Las marcas no solo venden productos, también filtran lo que se puede decir. Figuras públicas enfrentan pérdida de contratos, cancelación, presión mediática. Por eso, muchos evitan temas ambientales o sociales complejos. 1.5.5 La ilusión de elección. El consumidor cree elegir libremente, pero las opciones están limitadas, la información es parcial, la publicidad condiciona decisiones. Esto conecta con tu tema 3, industria alimentaria. No todo lo que consumimos fue elegido. Fue diseñado. 1.6.6 Pregunta filosófica: ¿puede una marca representar valores reales si su existencia depende de no incomodar? 1.7.7 Especialistas a los que debes preguntar: medio ambiente, biólogos, ecólogos, especialistas en sostenibilidad,
Sistema y poder. Economistas, analistas políticos, sociólogos, industria alimentaria, nutriólogos, gastrónomos, ingenieros en alimentos. 1.8.8 Preguntas de investigación. Para especialistas ambientales, ¿hasta qué punto las empresas realmente están comprometidas con el medio ambiente y hasta qué punto es estrategia de imagen? ¿La sostenibilidad actual es real o una narrativa comercial? ¿Los movimientos ambientales generan cambios estructurales o solo visibilidad? ¿Prefieres mantener tu identidad en anonimato dentro de esta investigación o accedería a prestar su imagen y aceptación de esto? Entrevistados el 28 de marzo del 2026, por Instagram, 25 entrevistados. Actualización. Primera respuesta el 8 de abril del 2026 a las 28 pm, persona 1 anonimato. 1. Considero que la tendencia de los consumidores a informarse y a optar por productos o servicios que se alineen con ciertos valores, como el cuidado del medio ambiente, ha ido al alza, lo cual representa para las empresas una oportunidad de satisfacer esa necesidad y repensar sus procesos. Y si bien es amplia la evidencia de que estas alternativas sustentables pueden incluso traducirse en reducciones de costos y otros beneficios directos para la producción, muchas empresas han optado por la vía fácil de caer en el lavado verde o green así para cambiar solo la forma más no el fondo de lo que ofrecen, desinformando a las personas y aprovechándose de la tendencia. Por mi experiencia conozco diversas empresas, sobre todo iniciativas locales, que están 100% comprometidas en cuidar cada aspecto y hacer un cambio genuino. Para otras aún es solo una cuestión de imagen y mantenerse vigentes en un mercado que evoluciona. Por suerte cada vez hay más presión por verificar esa sustentabilidad. 2. Creo que depende desde dónde se enuncie, y no porque unos sujetos o discursos sean más legítimos que otros, sino que hay muchos activistas o colectivos que por años han trabajado en visibilizar esta causa y ya sea por el fruto de sus propios esfuerzos, por tendencia o presión social. Hoy en día es un tema mucho más hablado y exigido y es importante no invalidar esos esfuerzos. El problema es cuando se institucionaliza y homogeneiza dejando de fuera las necesidades particulares de cada grupo de personas o del lugar, que es un esfuerzo y atención al detalle que muchas empresas, gobiernos u organismos grandes han evitado quizás por la premura de querer alcanzar la palomita verde de la ecología. Ahí se convierte en una narrativa y no en una solución real. 3. Claro que dan visibilidad porque implica un cierto número de personas, que a su vez son voces y acciones, que a su vez generan ruido para que otros volteen a ver la problemática y se unan. Pero no considero que sea solo eso. De ambas opciones creo que se caracteriza más por generar cambios estructurales. No solo ponen en evidencia lo que pasa desapercibido, también dan voz. Crean un espacio seguro donde otros individuos barraos pueden informarse, sumar esfuerzos. Crean grupos multidisciplinarios, redes de apoyo. Muchos aspectos que no pueden reducirse solo a lo que se ve. Además creo que reafirma a las personas un sentido de poder, de capacidad para generar cambios ante una narrativa que intenta constantemente desmotivarnos y separarnos. 16 de abril. https://www.verdederos.com/ Hola, aquí te envío las respuestas, desde nuestra experiencia, hasta qué punto las empresas realmente están comprometidas con el medio ambiente y hasta qué punto es estrategia de imagen. Creemos que hoy en día hay empresas que sí están comprometidas de verdad con el medio ambiente, pero muchas otras usan la sostenibilidad más como estrategia de marketing, greenwashing, que como un cambio real. Es fácil hablar de eco verde, pero mucho más difícil de cambiar procesos, reducir producción o asumir costos más altos por ser responsables. Es complicado, pero especialmente las pequeñas empresas sí tratan de hacer cosas mejor. En las empresas grandes puede ser que la empresa trata de pintarse generalmente más verde, pero también hay gente dentro de estas empresas que sí quieren hacer cosas mejor. ¿La sostenibilidad actual es real o una narrativa comercial? La sostenibilidad actual es una mezcla. Hay proyectos y personas haciendo un trabajo increíble y genuino, pero también existe una narrativa comercial fuerte que a veces confunde al consumidor y hace parecer sostenible algo que en realidad no lo es. El problema viene del uso de símbolos o frases como menos plástico, reciclable, biodegradable que realmente no significan mucho. Aquí exactamente es muy importante la educación ambiental para crear conocimiento para que la gente identifique lo que es falso y lo que es real. Los movimientos ambientales generan cambios estructurales o solo visibilidad. Sobre los movimientos ambientales, sí generan cambios, pero suelen ser lentos. Primero crean visibilidad, que es clave, y esa presión poco a poco puede llevar a cambios estructurales. Sin esa visibilidad, muchas cosas ni siquiera empezarían a cambiar. Muchas veces, y nosotros lo sentimos a veces también, llega la frustración de que los cambios van muy lentos. Pero es muy importante no rendirse, los cambios llegan después de un esfuerzo constante. Lo peor es ser apático e inactivo.
Nosotros siempre tratamos de motivar a la gente a hacer pequeños pasos hacia la vida más sostenible y no rendirse cuando ven otros ignorando los problemas. Es difícil, pero al fin cada acción puede generar cambio de comportamiento, pero la gente lo tiene que ver. Sin visibilidad no hay cambio. En cuanto a la identidad, preferimos mantenernos públicos. Pueden usar nuestras respuestas e imágenes citándonos como creadores de contenido ambiental @verdaderos. Mucho éxito con tu investigación. Y avísanos si vas a necesitar más información. ¡Feliz día! Girka https://verdaderos.com Instagram, TikTok, Facebook. Estadísticas de quién no respondió. Hace 1 hora el 28 de marzo del 2026 por TREA 5+5 peticiones y preguntas públicas. Por TikTok 2.33 entrevistados. Estadísticas de quién no respondió. Hace 1 hora el 28 de marzo del 2026. Hace 45 min el 29 de marzo del 2026. Para economistas sociólogos, ¿es posible crecimiento económico sin destrucción ambiental? ¿Puede el sistema económico actual coexistir con la protección real del medio ambiente? ¿El crecimiento económico implica necesariamente explotación? ¿Prefieres mantener tu identidad en anonimato dentro de esta investigación o accedería a prestar su imagen y aceptación de esto? Entrevistados el 28 de marzo del 2026 por Instagram 2.9 entrevistados. Por TikTok 2.14 entrevistados. He perdido la cuenta de cuántos me han dejado en visto, pero hubo una contestación donde protegió y cuido lo que haría después por falta de seguimiento. Tendrá anonimato. Esta persona me hizo sentir como si no tuviera en cuenta cosas, no sé si desde lo intelectual, desde la nacionalidad o desde el tema en sí. Si hay un debate que ha pasado desapercibido donde no me he dado cuenta, pero agradezco que no me haya dejado en visto y me diera una oportunidad que no llego a una explicación es amplia. Hola, el tema me parece muy interesante, pero antes te podrías presentar, y un background de usted. XQ con un desconocido es difícil entablar cualquier tipo de argumentos. Gracias. Soy mujer y tengo 20 años. Yo decidí no mostrar mi cuerpo ni mi cara porque quiero ser conocida totalmente por lo que escribo y soy muy dispuesta a aprender sobre todo tipo de cosas con el objetivo de escribir y también crear un impacto bueno. Y gracias por responder. Ahí soy de México. Después de un día o horas después no hubo respuesta. Como no deseaba quedarme con la duda, le lancé la siguiente pregunta. ¿Y por qué? A lo que me contestó: ¿y por qué me escribes a mí? Pensé en que era la respuesta que me llevaría a la claridad de todo esto, pero no, ya que horas después del siguiente mensaje no hubo respuesta. Busco personas conocedoras del tema. Al poner economía ambientalista me salen personas que conocen del tema o se especializan de eso, y es interesante saber que son de nacionalidades distintas porque culturalmente es más interesante para aprender a escribir. Para industria alimentaria, ¿la producción masiva de alimentos es sostenible o está acelerando el deterioro ambiental? ¿Estamos consumiendo productos o participando en sistemas que dependen de la explotación para existir? ¿El consumidor es responsable o es parte de un sistema diseñado? ¿Puede existir un modelo de consumo global que no dependa de la explotación humana, animal y ambiental? ¿Prefieres mantener tu identidad en anonimato dentro de esta investigación o accedería a prestar su imagen y aceptación de esto? Entrevistados el 28 de marzo del 2026 por Instagram 2.22 entrevistados. 1.9 Posicionamiento de la investigadora. Entre lo emocional y lo objetivo. 1.9.9 Declaración de intención. La presente investigación reconoce un punto de partida fundamental, no surge desde la neutralidad absoluta, sino desde una inquietud personal constante. La autora se define como una persona emocional, insistente y en proceso de aprendizaje, lo cual implica errores, replanteamientos y cuestionamientos continuos. Sin embargo, este componente no pretende invalidar el análisis, sino evidenciar que toda investigación también parte de una perspectiva humana. Objetividad como decisión, no como ausencia de emoción. Mantener la objetividad no implica la ausencia de emoción, sino la capacidad de contrastar información, reconocer límites personales, evitar conclusiones sin sustento. En este sentido, la investigación busca equilibrar la inquietud emocional con el análisis estructurado. El especialista como figura pública y marca uno de los puntos centrales de este estudio es la observación de que los especialistas, al igual que las marcas, construyen una imagen pública. Esto incluye académicos, escritores, docentes, figuras mediáticas. En muchos casos, esta condición influye en su disposición a abordar temas considerados controversiales. La evasión del tema controversial. Durante el proceso de investigación se contempla la posibilidad de que algunos especialistas rechacen participar, otros eviten posicionarse, algunos argumenten que el tema ya ha sido tratado, otros simplemente no respondan. Este comportamiento no será interpretado como falta de conocimiento, sino como un fenómeno que forma parte del análisis. La relación entre conocimiento, exposición pública y riesgo reputacional. Registro metodológico de respuestas. Como parte del enfoque cuantitativo de esta investigación, se llevará un registro de
Número de personas contactadas, respuestas afirmativas, negativas, explícitas, evasiones, ausencia de respuesta. Esto permitirá identificar patrones en la disposición a abordar temas controversiales. Motivación de la investigación. La investigación no se desarrolla a partir de reconocimiento público o alcance en redes sociales. A pesar de contar con una audiencia limitada en plataformas como Wattpad, TikTok, Instagram y YouTube, el objetivo principal no es la visibilidad, sino la comprensión. Persistencia como método. El proceso investigativo se caracteriza por insistencia en preguntas no resueltas, repetición de temas hasta encontrar claridad, apertura a ser corregida o refutada. Este enfoque no busca imponer una verdad, sino evidenciar aquello que suele evitarse, postura crítica frente al sistema. La investigación parte de una premisa: no todo lo establecido debe mantenerse únicamente por tradición. Se cuestionan prácticas relacionadas con consumo, impacto ambiental, estructuras económicas. Sin embargo, estas críticas se desarrollan desde el análisis, no desde afirmaciones absolutas. 1.10 Conclusión. El problema no radica únicamente en las marcas, sino en el sistema que las sostiene. Un sistema donde los datos muestran una realidad clara: la destrucción ambiental es masiva, está documentada, sigue ocurriendo. Los movimientos ambientales existen, pero operan dentro del mismo sistema que intentan cambiar. La visibilidad está controlada, lo controversial se evita, el consumo se mantiene, y donde la pregunta final no es qué compramos, sino qué estamos sosteniendo al consumir. Este apartado reconoce que la investigación está atravesada por una intención clara: comprender, cuestionar, evidenciar, y que, aunque parte de una motivación personal, busca sostenerse mediante datos, entrevistas, análisis estructurado. No busco tener la razón, busco entender por qué ciertas preguntas siguen sin responderse. Estadísticas generales hechas el 31 de marzo del 2026 con este primer tema. Resultados generales. Nivel de respuesta 70-85%, no respondió 10-20%, visualizó sin responder 10%, respondió parcialmente 1-2 casos. Interacción más profunda. Observaciones clave 1. Alta evasión. La mayoría de los perfiles no respondió, evitó posicionarse, ignoró preguntas abiertas. Esto sugiere resistencia a abordar temas complejos en espacios públicos digitales. 2. Filtro de legitimidad. Un caso relevante mostró una condición clara: antes de responder, el especialista solicitó información sobre la identidad de la investigadora. Esto refleja necesidad de validar interlocutores, jerarquización del conocimiento, desconfianza hacia perfiles anónimos. 3. Ruptura en la interacción. A pesar de proporcionar contexto personal, no hubo seguimiento, la conversación se detuvo. Esto indica que el interés inicial no garantiza participación activa. 4. Cuestionamiento del origen. La pregunta ¿por qué me escribes a mí?, representa un punto clave del análisis. No es solo una duda personal, sino una señal de selección del interlocutor, percepción de autoridad, legitimidad del diálogo, interpretación del comportamiento. Los resultados no reflejan falta de conocimiento, sino 1. Protección profesional. Especialistas evitan declaraciones fuera de contexto, participación en investigaciones informales. 2. Cuidado de imagen, marca personal. En plataformas digitales, cada respuesta afecta su posicionamiento, existe riesgo reputacional. 3. Desajuste entre profundidad y medio. Las preguntas realizadas corresponden a un nivel académico, analítico, pero fueron planteadas en un entorno rápido, superficial, no especializado. Análisis crítico. Este comportamiento conecta directamente con la hipótesis del estudio. Incluso los especialistas operan dentro de una lógica de visibilidad, control y selección de discurso. Conclusión del apartado. Los resultados evidencian que el acceso al conocimiento no es completamente abierto. La participación depende de factores como identidad, contexto, percepción de riesgo, y que, incluso en temas documentados como sostenibilidad, economía, medio ambiente, existe una barrera no explícita para el diálogo directo. Dato fuerte: no todos los que saben responden. Y no todos los que responden dicen todo lo que saben. Buscar respuestas fue más fácil que encontrar quien estuviera dispuesto a darlas. Tema 2. Abuso de poder e impunidad en figuras de alto perfil. El poder no siempre nace del dinero o la política, en muchos casos, nace de la creencia. Y pocas creencias han sido tan influyentes como la idea de una autoridad divina incuestionable. Antes de las élites modernas, el poder absoluto ya tenía un origen simbólico, lo divino. La figura de Dios no solo representaba fe, sino también autoridad, control y legitimación política. A lo largo de la historia, las estructuras de poder político han estado profundamente influenciadas por legitimaciones religiosas, donde la autoridad divina ha servido como base para justificar el poder humano. Existe una percepción recurrente de impunidad en figuras de poder, especialmente cuando intervienen factores económicos, políticos o mediáticos. Casos reales: poder, abuso y debate sobre impunidad. Caso 1. Jeffrey Epstein. ¿Qué pasó?
Fue acusado de tráfico sexual de menores durante años. En 2008 hizo un acuerdo judicial muy polémico. Evitó cargos federales graves, recibió una sentencia extremadamente reducida, tenía conexiones con políticos, empresarios y celebridades. Su castigo fue visto como desproporcionadamente leve, porque se percibe impunidad. Acuerdos legales favorables, red de contactos influyentes, fallas institucionales, fuente base. Investigaciones periodísticas de The New York Times, reportes de BBC News, documentos judiciales del caso Epstein. Caso 2, Donald Trump, ¿qué pasó? Ha enfrentado múltiples procesos legales, civiles y penales. Ejemplo relevante, caso de difamación y abuso. Jim Carroll, Harvey Weinstein, ¿qué pasó? Décadas de acusaciones por abuso sexual. Caso de Ton, el movimiento almohadilla Meto o percepción de impunidad durante años no fue denunciado públicamente. Uso de acuerdos legales y poder en la industria, que lo refuta. Fue juzgado y condenado, aunque algunos fallos han sido apelados o revisados. Fuentes: The New York Times, BBC News. Bill Cosby, ¿qué pasó? Acusaciones múltiples de abuso sexual, percepción de impunidad. Durante años fue protegido por su imagen pública, que lo refuta. Fue condenado en 2018, luego liberado en 2021 por un tecnicismo legal, no inocencia. Fuentes: CNN. Reuters. Pablo Escobar, ¿qué pasó? Control masivo del narcotráfico en Colombia. Percepción de impunidad, compraba políticos, jueces y fuerzas de seguridad, que lo refuta. Fue perseguido por el Estado y murió en operativo policial. Fuentes: BBC News. The Guardian. Rodrigo Duterte, ¿qué pasó? Políticas de guerra contra las drogas con miles de muertes, percepción de impunidad, acciones justificadas bajo discurso político, que lo refuta. Investigaciones internacionales, incluida la Corte Penal Internacional. Fuentes: Reuters. Amnesty International. 5. El Chapo Guzmán, ¿qué pasó? Líder del cártel de Sinaloa, percepción de impunidad, escapó de prisión 2 veces, corrupción dentro del sistema, que lo refuta. Capturado, extraditado y condenado a cadena perpetua en Estados Unidos. Fuentes: BBC News. US Department of Justice. La impunidad no siempre se demuestra en la ausencia de castigo, sino en la percepción colectiva de que el poder redefine las reglas bajo las cuales se aplica la justicia. Más allá de las teorías, la percepción de la justicia se construye en las experiencias reales de quienes han tenido que enfrentarla. Las entrevistas fueron realizadas con consentimiento informado, respetando el anonimato y evitando cualquier forma de revictimización. Entrevista 2 para la comunidad y especializados en el tema. ¿Cómo ha sido tu experiencia con las instituciones al buscar justicia? ¿Qué obstáculos has encontrado en los procesos legales o administrativos? ¿Hay algo en el sistema que sientas que retrasa innecesariamente los casos? ¿Cómo percibes el trato de las autoridades hacia tu situación? ¿Sientes que todas las personas reciben el mismo nivel de atención por parte del sistema? ¿Por qué? ¿Qué cambios consideras urgentes para mejorar estos procesos? ¿Ya se hizo justicia o aún estás en proceso? ¿Puedes comentar en pocas palabras cómo es que lo sobrellevas y de si crees que sí hay evolución en el proceso? Entrevistado a una nacionalidad colombiana. Listo, dale. Buscar ayuda en las instituciones de justicia ha sido primero un proceso demasiado largo. Tan solo poner la denuncia y que nos atendieran me llevó 2 días, a pesar de que rápidamente me trasladaron a casos urgentes. Sin embargo, todas las personas con las que hablé me trataron súper bien y con mucho respeto, así que el proceso fue fácil de llevar en cierta parte. Cuando me llevaron a medicina legal, me llevaron a una clínica y que ahí no estaban atendiendo, fui a otra y que no tenían agua, fui a otra y que no atendían menores de edad, por ejemplo. Dejaron de atenderme 2 horas porque era su almuerzo, a pesar de que era caso urgente. Hablando con otra fiscal me dijo que eso no lo debían hacer. Súper bueno, me trataron muy bien. La revictimización llegó únicamente con la exposición. No, mis compañeras que han puesto la misma denuncia en las mismas condiciones y fueron atendidas de mala manera, a pesar de ser también casos urgentes, con palabras revictimizantes y sin respeto. Considero que hace falta cambiar la manera de tratar a los acompañantes. Por ejemplo, con mis papás fueron súper toscos, como si fuera culpa de ellos. Sigo en proceso. Pues por el momento no hay nada de evolución. Siento que el proceso está estancado, pero es porque no conozco de esto y realmente la denuncia llevar súper poco. Ha sido una situación bastante complicada de sobrellevar. En la fiscalía desde el primer día me quería ir, pero pues no puedo dejar esto así. Medio de entrevista. Instagram @yesxfavor. Desde tu experiencia, ¿qué tan eficientes consideras los procesos legales actuales? ¿Existen procedimientos que consideres innecesarios o redundantes? ¿Por qué crees que se mantienen? ¿Qué factores influyen en la duración de los casos legales complejos? ¿Cómo influye el poder económico o político en el desarrollo de ciertos casos? ¿Qué opinas sobre los acuerdos legales en casos de alto perfil? ¿Crees que existe una percepción de impunidad en ciertos sectores? ¿A qué se debe? ¿Cómo influye el conocimiento legal o político en la forma en que las personas perciben la justicia? ¿Cuál es tu opinión sobre los acuerdos legales en casos de alto perfil, donde las figuras involucradas tienen gran influencia mediática o económica?
Tema 2.1. Conflicto, poder estructural y la vida no digna de las mujeres. 2.1.1 Introducción. Cuando la impunidad deja de ser excepción. En el análisis del poder contemporáneo, la impunidad suele abordarse como una falla del sistema. Sin embargo, existen contextos donde la impunidad no es una anomalía, sino una condición estructural, en regiones marcadas por conflictos armados y sistemas políticos restrictivos, como Irán, Irak e Israel. La relación entre poder, ley y vida cotidiana revela una realidad más compleja. La dignidad humana no siempre es una garantía, especialmente para las mujeres. 2.1.2 Más allá de la ley, estructuras que sostienen la desigualdad. Diversos informes de organizaciones como Amnesty International y Human Rights Watch coinciden en un punto clave. La desigualdad que enfrentan las mujeres en ciertos contextos no es únicamente social, sino legal, cultural e institucional. Esto se traduce en restricciones a la libertad de expresión, limitaciones en la autonomía personal, obstáculos para acceder a justicia y normalización de la violencia de género. En estos escenarios, la ley no siempre protege, en ocasiones, legitima o permite la continuidad de estas condiciones. 2.1.3 El caso de Irán, control institucionalizado. En Irán, el control sobre la vida de las mujeres se manifiesta tanto en normas sociales como en acciones estatales. Y se han documentado detenciones por cuestionar normas impuestas, represión de movimientos sociales liderados por mujeres, uso de la fuerza para silenciar protestas a partir de movilizaciones recientes. Se ha señalado una constante, la falta de consecuencias reales frente a abusos de poder. Esto configura un sistema donde el control no solo es visible, sino sostenido. 2.1.4 Irak, violencia normalizada y vacíos de protección. En Irak, la combinación de conflicto armado, debilidad institucional y estructuras sociales rígidas ha generado un entorno donde la violencia contra mujeres es frecuente, los mecanismos de protección son limitados o ineficaces, ciertos marcos legales permiten prácticas que vulneran derechos fundamentales. En estos contextos, la impunidad no depende únicamente de la ausencia de leyes, sino de su aplicación desigual o insuficiente. 2.1.5 Guerra y supervivencia. La doble carga cuando la violencia estructural se combina con guerra. El acceso a alimentos, salud y seguridad se deteriora, la vida cotidiana se vuelve inestable, mujeres y niños enfrentan riesgos múltiples. La guerra no solo destruye territorios, también desmantela las condiciones mínimas para una vida digna. 2.1.6 Poder, religión y legitimación. En ciertos contextos, el poder político se entrelaza con interpretaciones religiosas que funcionan como mecanismo de legitimación. Esto genera un escenario donde cuestionar normas implica desafiar estructuras profundamente arraigadas. La autoridad se percibe como incuestionable. La transformación social se vuelve más compleja. No se trata de la religión en sí, sino del uso que se hace de ella dentro de estructuras de poder. 2.1.7 El punto crítico, cuando vivir no es vivir. A partir de este análisis, surge una idea central. Existen contextos donde la vida no deja de existir, pero sí deja de ser digna. La ausencia de justicia, la normalización de la violencia y la falta de autonomía configuran una realidad donde existir no equivale a vivir. Sobrevivir no implica dignidad. 2.1.8 Conexión con la tesis. El poder como estructura invisible. Este fenómeno se conecta directamente con los ejes planteados en esta investigación. El simbolismo del control. Tema 1. La percepción de impunidad en figuras de poder. Las narrativas que construyen nuestra comprensión de la realidad, así como ciertos símbolos, representan estructuras invisibles de control. Estos contextos muestran su manifestación más tangible, sistemas donde el poder define los límites de la vida misma. 2.1.9 Pregunta de investigación. A partir de lo anterior, se plantea la siguiente pregunta. ¿Puede hablarse de justicia en contextos donde el poder político, social y cultural coincide en restringir la vida de las mujeres, o se trata de sistemas donde la dignidad deja de ser una prioridad? Medio que usar esta investigación triad respuestas generales por medio de porcentajes. Post que publiqué. 2.1.10 Conclusión. La impunidad no siempre se presenta como ausencia de castigo. En algunos casos, se manifiesta como la normalización de condiciones que limitan la vida digna de ciertos grupos. En estos contextos, el problema no es únicamente legal, sino estructural. Tema 2.1.1 África, impunidad persistente, colapso estructural y vida en riesgo. 2.1.1.1 República Democrática del Congo, violencia sistemática y justicia ausente. La República Democrática del Congo es uno de los casos más documentados a nivel mundial donde la violencia, especialmente la violencia sexual, se ha convertido en una herramienta estructural dentro del conflicto armado. Organismos como United Nations, Amnesty International y Human Rights Watch han señalado que la violencia sexual ha sido utilizada como arma de guerra durante décadas. Existe una impunidad persistente, incluso en casos documentados.
Las víctimas enfrentan barreras extremas para acceder a justicia. Casos representativos de impunidad. Ataques masivos en Kivu Norte y Sur. Grupos armados han perpetrado violaciones colectivas sin consecuencias judiciales claras. Explotación en zonas mineras. Mujeres y niñas han sido víctimas de abuso por actores armados vinculados al control de recursos. Desplazamiento forzado y violencia en campos de refugiados. La violencia continúa sin protección efectiva. Situación reciente, 2026. Aunque los datos varían por acceso limitado, reportes recientes indican miles de casos de violencia sexual registrados en lo que va del año. Incremento del conflicto armado en regiones orientales. Persistencia de grupos armados activos. El subregistro es alto, lo que implica que la cifra real es mayor. 2.1.1.2 Somalia. Origen del colapso y continuidad de la violencia de género. En Somalia, la situación actual no puede entenderse sin su historia política. Origen del debilitamiento estatal. Colapso del gobierno central en 1991. Guerra civil prolongada. Fragmentación del poder en clanes y grupos armados. Esto generó ausencia de un sistema judicial sólido. Dependencia de sistemas tradicionales o informales. Falta de protección institucional. Violencia de género como estructura. Según Women y UNICEF, altas tasas de matrimonios infantiles. Violencia sexual generalizada. Falta de denuncias por miedo o falta de acceso a casos y patrones documentados. Niñas forzadas a matrimonio desde edades tempranas. Amenazas o castigos si intentan escapar. Casos donde la violencia termina en asesinatos, suicidios, desapariciones. En muchos casos, no hay consecuencias legales reales. Registro actual. Alta prevalencia de violencia de género. Bajo nivel de denuncias formales. Persistencia de normas sociales que limitan la autonomía femenina. 2.1.1.3 Sudán. Historia política. Conflicto y desplazamiento masivo en Sudán. La crisis actual es resultado de una historia política inestable, contexto histórico, gobiernos autoritarios prolongados, golpes de Estado, conflictos internos, incluyendo Darfur, situación reciente desde 2023. Conflicto armado interno intensificado, millones de personas desplazadas, colapso de servicios básicos, impacto en mujeres. Reportes de Human Rights Watch y UNICEF indican violencia sexual en zonas de conflicto, falta de acceso a atención médica, vulnerabilidad extrema en campos de desplazados. Después del desplazamiento las mujeres se enfrentan inseguridad constante, falta de recursos básicos, exposición continua a violencia. El desplazamiento no elimina el riesgo, lo transforma y lo prolonga. 2.1.1.4 Análisis comparativo. A diferencia de otros contextos donde el control se ejerce mediante leyes estrictas, en estos casos el problema radica en debilidad o ausencia del Estado, conflicto armado persistente, estructuras sociales que limitan la protección. Sin embargo, el resultado converge en un punto: la vida de las mujeres se desarrolla en condiciones donde la dignidad no está garantizada. 2.1.1.5 Pregunta de investigación. Cuando la violencia, la falta de protección institucional y la desigualdad se convierten en condiciones permanentes, ¿puede hablarse de derechos únicamente de supervivencia? Medio que usar esta investigación triad respuestas generales por medio de porcentajes. Post que publiqué. 2.1.1.6 Conclusión. En estos contextos, la impunidad no se presenta únicamente como la ausencia de castigo, sino como un sistema donde la violencia persiste, la protección es limitada, la justicia es inaccesible. La consecuencia no es solo la vulneración de derechos, sino la normalización de una vida sin condiciones mínimas de dignidad. Apartado. México no es un país apartado del crimen organizado, pero tampoco el único. México, vivir con la violencia como rutina. México no es un país ajeno a la violencia. No es un evento aislado, ni una excepción histórica. Es un fenómeno constante que ha adoptado múltiples formas a lo largo del tiempo. Casos como el Culiacanazo marcaron un punto clave en la percepción pública, un operativo fallido que evidenció el nivel de poder del crimen organizado frente al Estado. Años después, nuevos operativos y capturas han generado escenarios similares: bloqueos, enfrentamientos y ciudades paralizadas. En estados como Sinaloa, la violencia no siempre se vive como una noticia, sino como una posibilidad latente. No todos los días hay enfrentamientos. No todos los ciudadanos están directamente involucrados. Pero existe algo más constante que los hechos visibles: la adaptación. Escuelas que suspenden clases. Personas que evitan salir, familias que se comunican para confirmar que están a salvo. La violencia no siempre se presenta como caos permanente, sino como interrupciones abruptas en la normalidad. Percepción vs realidad. A nivel mediático, cada evento se amplifica. Videos, rumores, narrativas alarmistas. Sin embargo, la experiencia individual puede variar. Quienes lo vivieron directamente, quienes lo escucharon, quienes solo lo vieron en redes. Mi caso, esto genera una diferencia clave. La violencia vivida no siempre es igual a la violencia percibida. La normalización, uno de los aspectos más complejos, no es el evento en sí, sino su repetición. Cuando un fenómeno se repite, deja de sorprender. Y cuando deja de sorprender, comienza a normalizarse.
Violencia, impunidad y discurso, lo que se dice y lo que permanece. La violencia en México no termina en el momento en que ocurre el hecho. Tampoco en la captura de responsables ni en los operativos posteriores. Su persistencia está ligada a un elemento menos visible, pero constante: el discurso. Desde las conferencias oficiales, incluyendo espacios como las mañaneras encabezadas por Claudia Sheinbaum, hasta la forma en que los hechos se reinterpretan en redes sociales como TikTok, existe un patrón recurrente. Preguntas que desvían el enfoque, respuestas que priorizan la estabilidad del mensaje, narrativas que buscan reducir la percepción de crisis. Esto no implica necesariamente la ausencia de acciones, pero sí plantea una tensión constante entre lo que ocurre, lo que se comunica y lo que se percibe. Impunidad. Más allá del castigo, la impunidad no se limita a la falta de castigo legal. También se manifiesta cuando los casos se diluyen con el tiempo, las víctimas pierden visibilidad. La atención pública se desplaza rápidamente en un país donde las desapariciones, los desastres y los actos de violencia se repiten. El problema no es solo su existencia, sino su continuidad. Casos que logran viralizarse como situaciones en entornos escolares o desapariciones colectivas, generan indignación momentánea, pero rara vez mantienen el mismo nivel de seguimiento con el paso del tiempo. El papel del discurso público. El discurso oficial y mediático cumple una función clave: contener la percepción social, evitar el pánico colectivo, mantener una narrativa de control. Sin embargo, esto abre una pregunta inevitable: ¿informar o tranquilizar? Cuando las respuestas se perciben como insuficientes, evasivas o desconectadas de la experiencia real de la población, se genera una ruptura entre ciudadanía y gobierno, entre hechos y narrativa, entre lo vivido y lo explicado. Responsabilidad de acción. Las instituciones actúan. Existen operativos, investigaciones y declaraciones. Pero la percepción social no se construye únicamente con acciones, sino con resultados visibles. Y en ese punto surge la duda: ¿las acciones responden al problema? ¿O a la necesidad de no estar en control? Normalización y desgaste. La repetición de eventos violentos, desapariciones o crisis genera un efecto progresivo: indignación inicial, saturación informativa, pérdida de atención, hasta que lo excepcional comienza a percibirse como parte del entorno. Planteamiento final del apartado. Este apartado no busca afirmar una única verdad, sino explorar una pregunta desde la experiencia directa: ¿cómo se vive realmente la violencia en México cuando no se observa desde fuera, sino desde dentro? Punto y coma. Este apartado no busca concluir con una afirmación definitiva, sino dejar abierta una tensión que atraviesa toda la investigación. Punto y coma. Entre lo que se vive, lo que se dice y lo que realmente cambia. Entrevista. Personas de México en Triad y TikTok. Preguntas principales: ¿alguna vez te has visto directamente afectado por un evento violento? Bloqueos, enfrentamientos, suspensión de actividades. ¿Conoces a alguien cercano que haya vivido una situación así? ¿Cómo fue su experiencia? ¿Cómo describirías la vida cotidiana en Sinaloa en relación con la seguridad? ¿Sientes que este tipo de situaciones se han vuelto normales o siguen generando miedo? ¿Crees que lo que se muestra en redes o noticias refleja lo que realmente se vive? ¿Cómo afectan estos eventos a nivel personal o familiar? ¿Se puede vivir con normalidad en un lugar donde la violencia es una posibilidad constante? ¿Creen que las personas se adaptan a la violencia? ¿O simplemente no tienen otra opción? ¿La violencia en México se combate desde la raíz? ¿O también se administra a través del discurso? Este tema toca temas fuertes y razón de muerte para muchas personas. Aunque sé que no hay necesidad de volver a escribir lo que pasó, es importante recordar que no podemos ignorar y olvidar más. Sí, hay muchos casos que pasan alrededor de todo el mundo sin excepción, pero si volteamos a ver un caso con la cabeza fría sin pensar en lo obvio, créanme que 1000 cabezas valen más que una. Este 31 de marzo del 2026 dejaré la investigación hasta aquí, esperando continuarlo con respuestas valiosas, quemando con toda la administración del mundo, que sea anónima o no, pero espero crear un impacto bueno aunque no me lo lleve cuando muera. Este proyecto, más que algo que podría salir a gritar, prefiero analizarlo y desmenuzar parte por parte, porque nos pasamos muchas cosas por alto y amo el proceso duro de ser ignorada. Del debate y de las cancelaciones porque afirman que algo hay que no le damos la atención que se merece. Desde mi perspectiva somos capaces de resolver las cosas con una explicación razonable. ¿Y ustedes qué creen? Tema 3. Industria alimentaria, control, consumo y construcción de la necesidad. 3.1 Introducción. La comida como sistema de poder. La alimentación, en apariencia, es una necesidad biológica básica. Sin embargo, en el contexto contemporáneo, se ha transformado en un sistema complejo donde convergen intereses económicos, políticos, culturales y mediáticos. La industria alimentaria no solo produce alimentos, produce hábitos, dependencia y patrones de consumo. 3.2 Ultraprocesados, diseño, no alimento. Diversos estudios científicos han demostrado que los alimentos ultraprocesados no son simplemente comida moderna, sino productos diseñados estratégicamente. Investigaciones recientes señalan que
Se combinan azúcares, grasas y aditivos para maximizar el placer y el consumo generan comportamientos similares a la adicción. Están asociados a enfermedades como obesidad, diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, depresión. Incluso se ha comparado su impacto con el de la industria tabacalera en términos de estrategia y consecuencias. 3.3 Publicidad y manipulación del consumo. El consumo no ocurre de forma libre. Está influenciado por marketing digital, publicidad dirigida a niños, uso de influencers y videojuegos. En países como México, hasta el 39% de las calorías en menores proviene de ultraprocesados. Esto revela que no solo se vende comida, se construye una preferencia desde la infancia. Poder económico y presión política. La industria alimentaria es una de las más poderosas del mundo. Miles de millones invertidos en publicidad, influencia en regulaciones, resistencia a políticas de salud pública. Expertos han señalado que se utilizan estrategias para minimizar riesgos percibidos y existe presión sobre decisiones políticas y científicas. 3.4 Salud pública. Una crisis global. Una revisión de más de 100 estudios concluye que el consumo de ultraprocesados está ligado a múltiples enfermedades y afecta prácticamente todos los sistemas del cuerpo. Además, aumenta la mortalidad. Impacta la salud mental. Contribuye a crisis de obesidad global. El punto crítico: elección o diseño. ¿Realmente elegimos lo que comemos? ¿O elegimos dentro de lo que ya fue diseñado para nosotros? La disponibilidad, el precio, la publicidad y el entorno condicionan la decisión. 3.5 Cultura, religión y controversia. La alimentación también está cargada de significado, prácticas religiosas, qué se puede o no comer, debates éticos, industria cárnica, consumo extremo, teorías sociales sobre control y consumo, casos reales. Origen del canibalismo, prehistoria y primeras evidencias. El canibalismo no es un fenómeno moderno ni aislado. Existen evidencias arqueológicas de hace más de 1 millón de años. Se han encontrado huesos con marcas de corte que indican consumo humano. No siempre era por violencia, sino por supervivencia. Ritual, simbolismo, importante. No existe un solo tipo de canibalismo, sino múltiples significados según la cultura. Tipos de canibalismo. 1. Supervivencia, hambre extrema, guerras, hambrunas. 2. Ritual, muy importante, consumir a muertos para honrarlos, creencia de absorber su esencia. Ejemplo: Tribufore comían a familiares fallecidos. Resultado: enfermedad mortal llamada Cru. 3. Guerra, dominación, comer enemigos como símbolo de poder, intimidación. 4. Simbólico, espiritual, asociado a fertilidad, renovación, poder sobrenatural, controversia histórica. Dato: muchos casos fueron exagerados o manipulados. Colonización y propaganda. Europeos llamaban caníbales a pueblos indígenas. Esto justificaba esclavitud, conquista, exterminio. Ejemplo: el término caníbal viene de los pueblos caribes y pudo ser propaganda colonial. Debate académico. Algunos antropólogos dicen, sí existió, otros dicen, fue exagerado o malinterpretado. Conclusión real: el canibalismo existió, pero no fue tan común como se cree y muchas historias fueron distorsionadas. Casos históricos conocidos: Papúa Nueva Guinea, Fore, ritual funerario, consecuencia, enfermedad Kurufiji, siglo XIX, documentado por misioneros, también muy debatido, posible exageración. Amazonas, África, asociado a rituales o acusaciones políticas, a veces usado para acusar enemigos. Caso moderno controversial: tribu Korowai, Indonesia. Aún hay debate si es real o exagerado. Postura religiosa, iglesia y figuras. Históricamente, cristianismo condena el canibalismo como pecado, acto contra la dignidad humana, pero hay una contradicción simbólica fuerte: la Eucaristía, comer el cuerpo y la sangre de Cristo, simbólico. Lo que en unas culturas fue visto como salvajismo, en otras se volvió símbolo sagrado. Políticamente se acusaba a otros de canibalismo para deshumanizarlos, justificar violencia. El canibalismo no solo fue un acto físico, también fue una narrativa de poder. A veces, lo más peligroso no es lo que ocurrió, sino quien contó la historia. 3.8 Voces sociales, Reddit y percepción colectiva. En comunidades como Reddit, se repite una narrativa interesante. Nos venden productos dañinos como si fueran saludables. Ejemplo: un alimento azucarado promocionado como cero azúcar puede engañar al consumidor. Actualidad, percepción en Reddit. Aquí viene algo clave para tu tesis. Reddit no da datos estadísticos exactos, pero sí muestra patrones de pensamiento. Ejemplo real: Cannibals típica y atenemia sobre no red de dado. Otro debate: mucho cannibalism was exaggerated by colonists. Insight importante. Teresa Goulis, Fascination with Cannibalism. Conclusión sobre Reddit: no hay porcentaje oficial, pero sí hay tendencias. Fascinación, duda histórica, crítica a narrativas coloniales. Reddit funciona como termómetro social moderno. Esto no es evidencia científica, pero sí muestra percepción social. 3.9 Preguntas de investigación. Especialistas, gastrónomos y nutriólogos
¿Hasta qué punto considera que la industria alimentaria influye en las decisiones de consumo más allá de la elección individual? ¿Los alimentos ultraprocesados responden a una necesidad real o a una construcción del mercado? ¿Cree que existe conflicto entre salud pública y rentabilidad en la industria alimentaria? ¿Puede considerarse libre la elección alimentaria en un entorno diseñado para generar consumo constante? ¿La industria alimentaria prioriza la nutrición o la permanencia del consumidor? ¿Estamos frente a un sistema que alimenta, o a uno que depende de que sigamos consumiendo? ¿La industria alimentaria responde a la necesidad de nutrir a la población o a la necesidad de sostener un sistema económico basado en el consumo continuo? Especialistas antropólogos e historiadores, ¿hasta qué punto el canibalismo ha sido una realidad cultural y hasta qué punto una construcción narrativa de poder? ¿Quién define qué prácticas son consideradas civilizadas y cuáles bárbaras? ¿El canibalismo fue una práctica humana, o una etiqueta utilizada para justificar el control sobre otros pueblos? ¿El horror del canibalismo está en el acto, o en la forma en que se ha utilizado para construir narrativas de poder? Estas preguntas fueron en específico muy difíciles de tratar con los especialistas por 3 razones. 1. Casi todos me dejaron en visto, pero a los que no le parecía hubo una persona en específico que me recomendó artículos sobre esto y después me bloqueó. Aquí la prueba. 2. Los mensajes con chat de negocio me mandaba al correo directamente, pero sí me contestaron a diferencia de las otras áreas de investigación. 3. El especialista que me respondió fue muy analítico y por falta de seguimiento en la conversación los dejaré en anonimato. Persona 1. Solo me respondió: creo que es endémico de la humanidad. Me sorprendió porque no sabía lo que es endémico y aunque lo investigue no estoy segura de saber lo que es, así que no quería quedarme con la pregunta de lo que analizó la IA de Google. Me gusta su respuesta. ¿Prefiere dejarlo a la interpretación de los demás o le gustaría decirme si lo siguiente es su punto de respuesta? Al decir que el canibalismo es endémico de la humanidad, estás haciendo una interpretación más filosófica o sociológica que biológica. Bajo esa lógica, tu respuesta sugiere que 1. Es inherente a nuestra especie, no como un acto físico de comer carne, sino como un comportamiento que vive dentro de nosotros. Es una característica que nos define o nos persigue a través del tiempo y las culturas. 2. Canibalismo simbólico. Interpretas que los humanos nos devoramos unos a otros de forma metafórica, a través de la explotación, la competencia desleal, la guerra o el beneficio propio a costa del bienestar ajeno. 3. Persistencia. Al usar el término endémico, que es constante y propio de un lugar, sugieres que la autodestrucción humana no es un accidente aislado, sino una condición permanente de nuestra naturaleza social. Tu frase ve el canibalismo como un rasgo distintivo del ser humano, sugiriendo que, de una forma u otra, la humanidad siempre se consume a sí misma para sobrevivir o avanzar. ¿Te refieres a un canibalismo social, como el sistema devorando a las personas, o crees que el ser humano tiene un instinto destructivo natural hacia su propia especie? Muchos se quedarían con la interpretación de que el ser humano tiene un instinto destructivo natural hacia su propia especie, pero no lo sé. Debe haber algo que pasó por alto. Hoy 31 de marzo lanzó un resultado sobre esta investigación de los especialistas antropólogos y juzgando que las preguntas son fuertes y que si hay artículos solo queda una pregunta signo de interrogación abierta. ¿Cuál es el objetivo de estas preguntas aún sabiendo la información por muchos medios sobre esto? Resultados de interacción con especialistas, antropología e historia. 60-80% no respondieron, 10-20% redirigieron a artículos o evitaron profundizar, 10% respondieron directamente. 1 caso a respuesta abierta y ambigua. Endémico, explicación de lo que se abarcó del canibalismo, entre realidad, narrativa y evasión académica. El análisis de la interacción con especialistas revela que el tema del canibalismo no solo es complejo en su dimensión histórica y cultural, sino también en su abordaje contemporáneo. A pesar de la existencia de literatura académica extensa, la disposición a responder preguntas directas en contextos informales es limitada. Las respuestas obtenidas tienden a evitar afirmaciones absolutas, mantenerse en términos generales, abrir interpretaciones en lugar de cerrarlas. Esto sugiere que el canibalismo no solo funciona como un fenómeno histórico, sino también como un concepto cargado de implicaciones éticas, culturales, políticas. El silencio de los especialistas no niega el tema, evidencia su complejidad. 3.10 Conclusión: la industria alimentaria no puede analizarse únicamente desde la nutrición. Debe entenderse como un sistema donde el poder económico influye en la salud, la cultura moldea el consumo, la información no siempre es transparente y donde la pregunta principal no es qué comemos, sino ¿por qué lo comemos? Hasta hoy se cierra hasta nuevo aviso toda investigación por falta de números en redes, impactos y evasiones. Tal vez continuará seguridad, organización y prevención, inspiración en modelos asiáticos. Este apartado no representa una propuesta oficial ni una postura política definitiva.
Es un ejercicio analítico inspirado en modelos de organización y seguridad implementados en algunos países asiáticos, utilizados únicamente como referencia para explorar posibles soluciones frente a la saturación institucional y la crisis de desapariciones en México. ¿Por qué mirar hacia ciertos modelos asiáticos? Durante esta investigación surgió una pregunta constante, ¿qué hace que algunos sistemas reaccionen más rápido frente a crisis sociales y otros colapsen burocráticamente? En distintos países asiáticos existe una percepción internacional asociada a mayor organización institucional, rapidez operativa, vigilancia tecnológica avanzada, sistemas centralizados de información, cultura de prevención y disciplina colectiva. Aunque ningún modelo es perfecto y varios han sido criticados por temas de privacidad o control estatal, resulta inevitable preguntarse, ¿qué elementos organizativos podrían adaptarse para evitar fallas críticas en casos de desaparición o identificación humana? El problema no siempre es la falta de información. Los testimonios analizados durante esta investigación revelan algo repetitivo. Las autoridades sí tenían datos, existían registros, había números telefónicos y aún así, las familias no recibieron respuesta a tiempo. Esto plantea una falla estructural. El sistema posee información, pero no siempre tiene capacidad de reacción inmediata. Elementos observados en sistemas asiáticos de seguridad y organización. 1. Centralización de datos. En varios sistemas asiáticos modernos, cámaras, registros, transporte, bases de datos se encuentran interconectados. Esto reduce tiempos de búsqueda, pérdida de información, duplicación de procesos. 2. Respuesta operativa rápida. En algunos modelos, la prioridad no es solo registrar un caso sino actuar inmediatamente. Esto contrasta con sistemas saturados donde los procesos administrativos retrasan decisiones urgentes. 3. Cultura de reporte y prevención. Existe mayor participación social en reportes comunitarios, vigilancia colectiva, seguimiento ciudadano, no necesariamente desde el miedo, sino desde la idea de responsabilidad compartida. 4. Tecnología como apoyo, no como reemplazo. La tecnología no elimina errores humanos, pero puede reducir pérdida de expedientes, retrasos de identificación, fallas de seguimiento. Los riesgos de estos modelos. Este análisis también reconoce algo importante. Muchos sistemas altamente organizados han sido criticados por vigilancia excesiva, reducción de privacidad, control estatal elevado. Por eso, la intención no es copiar un modelo completo, sino analizar qué herramientas organizativas podrían aplicarse sin vulnerar derechos humanos. Propuestas inspiradas en estos modelos: Sistema Único Nacional de Identificación Inmediata, cruce automático entre reportes de desaparición, registros forenses, seguimiento digital obligatorio para familias, que las familias puedan consultar estado del caso, movimientos institucionales, avances reales, protocolos de notificación inmediata, evitar que cuerpos identificados, evidencias registradas, permanezcan sin comunicación hacia las familias. Menos burocracia, más ejecución, reducir validaciones innecesarias, retrasos administrativos, fragmentación institucional. Punto central del apartado: la inspiración en ciertos modelos asiáticos no surge desde admiración política absoluta. Surge desde una pregunta práctica: ¿cómo evitar que un sistema tenga información y aún así falla en responder? Conclusión final: la organización institucional no elimina el dolor de una desaparición, pero puede evitar que la ausencia se prolongue por fallas del propio sistema. Nota: para comenzar un cambio también tenemos que mirar hacia nosotros mismos y preguntarnos, ¿qué podemos hacer como sociedad antes de exigir únicamente respuestas institucionales? La seguridad y la prevención no dependen solamente del Estado. También dependen de la organización colectiva, la comunicación y la capacidad de actuar como comunidad. Desde colonias hasta calles completas pueden existir formas de apoyo social como redes vecinales organizadas, reportes rápidos ante situaciones sospechosas, horarios comunitarios de vigilancia segura, acompañamiento entre vecinos, difusión inmediata de personas desaparecidas, apoyo emocional y logístico a familias afectadas. El objetivo no es sustituir a las autoridades ni fomentar paranoia social, sino fortalecer la prevención y la reacción temprana desde la propia comunidad. La inspiración de este pensamiento surge de modelos culturales donde la organización colectiva y la responsabilidad comunitaria forman parte de la seguridad cotidiana. Porque incluso en sistemas saturados, una sociedad organizada puede reducir tiempos de reacción, generar apoyo inmediato y evitar que las personas enfrenten solas situaciones de riesgo. Un sistema puede colapsar, pero una sociedad que se observa, se escucha y se organiza tiene más posibilidades de reaccionar antes del abandono.